Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Queridos hermanos, que el Señor me los bendiga. ¿Cómo amanecieron? A ver. Uy. No sé si les creo si bien o no bien, pero qué bueno que podamos estar hoy juntos aquí y podamos compartir. ¿Quién sabe qué libro estamos estudiando en este tiempo? A ver. Primera de Samuel, y hoy justamente vamos a estar en el capítulo número 15. Y a manera de introducción, justamente me estaba acordando algo, porque le he puesto como título del sermón Durmiendo con el enemigo. El título de película, de novela, como usted le quiera llamar, pero es interesante. Y esto que le voy a contar es de la vida real. No me pregunten quiénes fueron, porque eso ya sería entrar en espíritu de chisme y no le voy a contar. Pero más o menos le voy a redactar lo que estaba pasando. Una familia tenía en su casa justamente una señora que les estaba ayudando a cuidar a sus hijos. Era la niñera amada de la casa. Pero había algo interesante, que cada vez que los señores salían de casa, la persona que vivía al lado le decía: oiga, yo tengo una pequeña observación que le quiero decir. El señor de casa le dice: ¿cuál es? Le dice: cada vez que usted sale, yo escucho que sus hijos gritan muy duro. Y como que la niñera grita muy duro. El señor de casa nunca la había visto gritar ni nada semejante. Entonces dijo: tal vez la señora, la vecina, como que está escuchando mal. Pasa el tiempo y no solamente que eso había pasado, sino que dentro de casa empezaron a faltar ciertas cosas. Que un relojito, que una cadenita, que un adornito. Empezaron a faltar ciertas cosas y en medio de esas investigaciones no saben lo que pasó. ¿Quién había sido? La niñera querida. Pero para esto la niñera empezó a decir: no, perdónenme, no, lo hice sin querer queriendo. Los dueños de casa dijeron: bueno, vamos a creerle, porque parece que sí está diciendo la verdad. Mira, ya está yendo a la iglesia. Pero para esto, unas personas mayores a los dueños de casa empezaron a aconsejarle y le dijeron: esa persona te va a volver a hacer daño. Y las personas ahí eran: no, si ya está, hemos visto un cambio y esto, te van a volver a hacer daño. Mejor sácala de casa. Bueno, pasó el tiempo, ellos decidieron hacer caso omiso a este consejo y no saben lo que pasó. Otra vez les volvió a robar y la encontraron infragante en todo este robo. Pero no solamente eso, porque bueno, ahí hubiera quedado bien el tema, porque sí fue la persona sacada de casa y todo, pero 3 semanas después a esta familia le llega una denuncia. O sea, la que robó denunció y puso una denuncia ahí con unas cosas medias raras y todo. Y esta familia fue afectada de alguna forma por tener en casa al enemigo. Por eso es que el tema de hoy es durmiendo con el enemigo, porque hoy que vamos a entrar a 1 Samuel 15 pasa algo muy interesante. Dios aconseja, no solamente aconseja, instruye al rey y le dice: tienes que eliminar a este pueblo llamado Amalek. No dejes sombra ni rastro, absolutamente nada de él, porque recuerda cómo los trató años atrás, cuando ustedes recién salían en debilidad y vinieron por ustedes y les hicieron daño. Y el Señor instruye a Saúl: elimínalo por completo. Y aquí vamos a estar observando cómo este rey Saúl hace caso omiso y cuál fue la consecuencia de su vida. Pero no solamente eso, sino que la palabra de Dios instruye a usted y a mí en muchas cosas que deben ser eliminadas por completo de nuestra vida. Ciertos enemigos secretos que están durmiendo en casa, en nuestro corazón y en nuestra mente, y van a traer también consecuencias. Pero hoy quisiera poder argumentar a vuestros corazones que en Cristo Jesús es posible eliminar aquellos enemigos destructivos
destructivos. Amén. Así que se acabó la prédica. No, mentira. Vamos a orar y vamos a leer el texto. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana. La verdad, cuán hermoso es poder regresar y estar junto con mis hermanos y poder venir a tu palabra, estudiarla. Señor, y hay muchos trasfondos aquí. Somos diferentes las situaciones que pasan en nuestros hogares, en nuestras vidas, pero tu palabra es viva y eficaz. Por eso te rogamos que hables directamente a nuestro corazón, que transformes nuestra vida. Y Espíritu Santo, te rogamos que seamos enseñados por ti, que nuestra confianza hoy quede anclada a Cristo y cómo en Cristo es posible eliminar aquellos enemigos destructivos. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí, entonces vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo número 15, y vamos a estar leyendo desde el versículo número 1. Cuando usted llega ahí, dígame un fuerte amén. Muy bien, los que no, esperémosles un segundo. Primera de Samuel, capítulo número 15, y voy a rogar que no me pongan el texto bíblico en las pantallas, sino vamos a ejercitar los ojos y vamos a estar leyendo nosotros de primera fuente, ¿ya? Ahora sí, ¿todos estamos ahí? Primera de Samuel, capítulo número 15. Muy bien, los mayores, los más jóvenes, ¿todos? Muy bien, perfecto. Dice la palabra de Dios desde el versículo número 1. Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel, cuando se puso en contra en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene. No te apiades de él, antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Entonces Saúl convocó al pueblo y los contó en Telaín, 200,000 soldados de a pie y 10,000 hombres de Judá. Saúl fue a la ciudad de Amalec y se emboscó en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos, descended de entre los amalecitas, para que no os destruya con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y los ceneos se apartaron de entre los amalecitas. Verso 7. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila en dirección de Shur, que es al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo, ¿qué dice el texto? Perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Verso 10. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche, y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl, y se le dio aviso a Samuel diciendo: Saúl se ha ido al Carmel, y he aquí que ha levantado un monumento para sí. Dando la vuelta, ha seguido adelante bajando a Gilgal. Entonces Samuel vino a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Pero Samuel le dijo: ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió: los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Dijo entonces Samuel a Saúl: espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo: habla. Y Samuel dijo: no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ungió rey sobre Israel.
Y el Señor te envió en una misión y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué, pues, no obedeciste a la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo a los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí a la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, también te he desechado para que no seas rey. Entonces Saúl, verso 24, dijo, he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y no escuché su voz. Ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Pero Samuel le respondió a Saúl, no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl se asió del borde de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo, a un prójimo tuyo que es mejor que tú. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. Y Saúl dijo, he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y Saúl adoró al Señor. Entonces Samuel dijo, traedme a Agag, rey de los amalecitas. Y Agag vino a él alegremente, y Agag dijo, ciertamente la amargura de la muerte ha pasado ya. Pero Samuel dijo, como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y Samuel despedazó a Agag delante del Señor en Gilgal. Y luego Samuel se fue a Ramá, pero Saúl subió a su casa en Gibea de Saúl. Y Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte. Y Samuel lloraba por Saúl, pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey en Israel. La verdad es que leer este texto es triste, porque observamos a un hombre que es escogido por Dios con una misión, y es guiar y liderar al pueblo de Dios. Y no solamente eso, sino que Saúl gozaba del favor de Dios, del Espíritu de Dios. Y hemos estado observando cómo él sí ha tenido victorias. No por el poder de Saúl, sino porque el poder de Dios estaba con Saúl. Pero ¿cómo termina siendo desechado? Él recibe una instrucción. ¿Y cuál es la instrucción? Ve, ataca y elimínalos por completo. Sácalos por completo. No te apiades absolutamente de nada ni de nadie. Es la instrucción de Dios hacia Saúl. Hay un enemigo que debe ser destruido. Pero ¿quién es Amalec? ¿Qué es este pueblo? Y este pueblo es un pueblo nómada, son saqueadores, no tienen ninguna piedad. Pero ¿por qué deberían ser destruidos o eliminados? Y es que Israel ya tiene una historia con Amalec. Inclusive Dios le dice, acuérdate lo que hicieron ellos. Y ahí sí, como tarea en casa, Éxodo capítulo 17, observamos Israel saliendo de Egipto. Israel en sus pininos comenzando a ser una nación guiados por Dios.
Y es en medio de ese tiempo de debilidad donde Amalek, por medio de la retaguardia detrás de Israel, van y le ataca. Dígame algo, si no es callanesco, creo que es la palabra, el ver a alguien con debilidad y por detrás atacar y hacer daño. Canallesco, muy bien, gracias por la palabra. Es vil, es menospreciable la actitud de Amalek atacando a Israel de esta forma. Pero no solamente de esta manera, sino miremos cómo en Deuteronomio, capítulo número 25, hace una descripción interesante el Señor de cómo es Amalek, en este caso con Israel. Y en el verso 17 dice la palabra de Dios de la siguiente forma en esta descripción. Deuteronomio 25, verso 17 al 19 dice la palabra de Dios: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando estabas ¿cómo? Cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor ¿de quién? De Dios. Esa era la forma de atacar de este enemigo despiadado llamado Amalek. Y es que Amalek nos muestra a un enemigo peligroso, un enemigo que busca destruir en tiempo de debilidad. Pero aquí hay que aprender algo acerca también del Señor. ¿Y qué aprendemos acerca de Dios en este caso? Sino el carácter de justicia, el carácter justo de Dios. Miren lo que la Biblia describe como carácter de Dios en el mismo libro de Deuteronomio. Vamos al capítulo número 32 y veamos juntos el verso número 4. Deuteronomio 32, verso 4. Miren lo que dice la palabra de Dios acerca del carácter de Dios. Dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos, ¿cómo son? Rectos. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. ¿Cómo es Dios? Justo y recto. Por eso llama la atención, porque cuando Saúl recibe la instrucción, había otro pueblo junto con ellos. ¿Quién recuerda el nombre? Los ceneos. Los cenadas, ¿ya? No, ceneos. Ve a los ceneos. A los que son nuevos a veces lanzo estos chistes agrios como para romper el hielo, así que si se quiere reír bien, si no, sigo orando por mí para que salga algo mejor. Pero los ceneos estaban ahí, estaban con el pueblo, con los amalecitas, y en medio de esto, Saúl sabe que ellos no habían actuado de la forma que sí había actuado Amalek. Y Dios no estaba trayendo justicia sobre la vida de los ceneos y hace una separación. Le dice: sepárense de ellos, porque lo que vamos a hacer es justicia de Dios sobre la vida ¿de quién? De este enemigo peligroso llamado Amalek. Y por eso es que Dios en su justicia no castiga a los ceneos, pero sí va a traer justicia sobre la vida de Amalek. ¿Saben qué es lo interesante aquí? El tiempo que pasó desde que ellos atacaron en debilidad a Israel hasta ese día, habían pasado aproximadamente 400 años. ¿Por qué piensan ustedes que pasó 400 años? Fueron necesarios 400 años sin que ellos no sufrieran la justicia de Dios. ¿Saben cómo se le llama eso? Y aprendemos algo más de Dios ahí. Diga conmigo: misericordia. Está la misericordia de Dios que está llamando a un pueblo, ¿a dónde? Al arrepentimiento. Por eso Dios no ha enviado su justicia aún, porque su misericordia es grande. Y ese tiempo hace meditar en el acto. Pero hay algo importante que quisiera hoy tal vez comentarle. Y es que el tiempo no va a borrar jamás el pecado. El tiempo no expía el pecado. No es que yo hago algo el día de hoy, hice algo malo el día de hoy, digo: uy, nunca más me quiero acordar de esto que hice. Pasan los años y como allá atrás quedó, no pasó absolutamente nada. Ahora entonces estoy bien delante de Dios porque no me pasó absolutamente nada. Queridos amigos, el tiempo no borra el pecado.
El tiempo no expía el pecado. Pero hay veces que nosotros los seres humanos vivimos haciendo ciertas acciones y como aún la justicia de Dios no llega hacia nuestra vida, pensamos o mal pensamos que estamos bien delante de los ojos de Dios. Yo sí quisiera saber qué hay de usted. ¿Tiene tal vez en su vida algún evento escondido en el baúl que dice no abrir? ¿O tienes conversaciones escondidas en ese mismo baúl que dice no abrir? ¿O tienes ciertas prácticas? ¿O hay ciertos pensamientos continuos escondidos en ese baúl que dice no abrir? Querido amigo, ¿piensa usted que Dios no sabe dónde está el lugar de ese baúl? Y sobre todo que Él no tiene inclusive la misma llave para poder abrir. No hay nada que podamos esconder de los ojos de Dios. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 4. Brevemente vayamos a Hebreos capítulo número 4. Y miren lo que dice la Biblia justamente en Hebreos 4, versículo número 13. La palabra de Dios dice así. 4:13, Hebreos 4, verso número 13. Dice la Biblia, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar, ¿qué cosa? Cuentas. ¿Hay alguna cosa en su vida que considera que no está delante de los ojos de Dios? Si no, mire lo que dice Romanos, mire lo que dice Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo número 2, acerca de aquellas cosas que tenemos en ese baúl que dice no abrir. Capítulo 2 de Romanos, en el verso número 16, mire lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, ¿qué cosa? Los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Entonces, tal vez en la mente de los amalecitas dijeron, ya han sido muchos años, hemos atacado al pueblo de Dios, hemos visto cómo todo ha sucedido en medio de ellos, pero su Dios nunca hizo nada en contra de nosotros. Mal pensado en la mente de los amalecitas pensar que Dios no traería justicia a su vida. Tal vez en su mente dijeron, como el tiempo pasó, hay una canción que trae a veces memoria y dice, ya lo pasado, pasado. Y ahí no me acuerdo más porque ahí me acuerdo de esa letra. Pero el tiempo no borra el pecado. El tiempo no expía el pecado. Porque el carácter de Dios es justicia. Y tiene que traer justicia. Ahora, queridos amigos, hay un enemigo que debe de ser destruido. Y este enemigo no puede esconderse. Veamos algo interesante sobre Saúl y este rey que no quiso obedecer en destruir a este enemigo. La pregunta es, ¿por qué no quiso él destruirlo? Y al observar el texto, yo observo tal vez 3 cosas importantes o interesantes en la vida de Saúl. Y todas comienzan con falta de. Y la primera es la falta de humildad. La falta de humildad, a lo que yo le llamo el síndrome de Saúl, es que él empieza humilde y nosotros vemos esto en el capítulo 10. No sé cuántos recuerdan cuando él iba a ser ungido como rey y lo empiezan a buscar y él ¿dónde se había escondido? En el bagaje. Nadie podía encontrar a Saúl. Él se había ido a esconder, tal vez, muchos piensan, que esa fue su humildad, decía, yo no quiero ser el centro de atención, o yo no merezco ser rey. Y de alguna forma u otra, esto nos muestra que Saúl empieza tal vez de manera humilde, pero él termina, en cambio, de forma altiva. ¿Por qué tal vez el corazón de este hombre empezó a tener esta altivez? Y ahí sí nos tocaría ver un ratito el capítulo 14. Venga conmigo al capítulo 14. ¿Qué fue lo que pasó en él?
Y veamos cómo lo describen los versos 47 y 48. Entonces, en el capítulo 14, en estos dos versículos, mire lo que describe. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl se hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, contra los filisteos. Y miren esto, y a donde quiera que se volvía, era vencedor. Claro, él empieza a ver victoria tras victoria tras victoria en su vida. Pero, ¿qué fue lo que él hace luego? Cuando Samuel regresa a buscar a Saúl y no lo encuentra, dijeron algo muy interesante en donde podían haberlo encontrado. Dijeron, Saúl ya no está aquí, anda a buscarlo a este lugar, porque ahí él se levantó un monumento para sí. Para él. ¿Por qué levantó este monumento para sí? ¿Por qué levantó un estandarte para la memoria de Saúl? ¿De qué nos habla esto de que se levantó un monumento? Sino que esto es un símbolo ¿de qué? De pura vanagloria. Es un símbolo donde él no está reconociendo que ha sido Dios quien le ha otorgado la victoria, sino que él se considera a sí mismo el proveedor de toda victoria. Por eso es que él no obedece, porque hay una falta ¿de qué? De humildad. Pero veamos falta de qué más había en el corazón de este hombre. Y diga conmigo, falta de visión. Él ya no podía ver normalmente, y una lleva con la otra. La falta de humildad no nos deja ver bien nuestra vida. ¿Por qué digo que no nos deja ver bien nuestra vida? Porque él no puede ver su error. ¿Ustedes notaron algo interesante cuando viene Samuel a buscar a Saúl? ¿Qué es lo primero que dice Saúl cuando ve a Samuel? Le dice, yo he obedecido todo lo que Dios me ha dicho. Yo me lo imagino tal vez con esa alegría, una alegría tal vez descarada. Yo he obedecido todo. ¿Y cuál fue la respuesta de Samuel? Oye, antes que me digas que has obedecido todo, pero como que hay un sonido de ovejas, hay un sonido de vacas que me están dando testimonio de otra cosa. Me están diciendo que tú no has obedecido. Pero lo interesante es que Saúl no lo dice solamente una vez, sino lo repite una y otra vez. Y veamos la segunda repetición de esto en el verso número 17. Mire cuál es la respuesta de él. Dice el verso número 17, capítulo 15. Y Samuel le dice, no es verdad que aunque tú eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel. Y el Señor te ungió como rey sobre Israel. Y el Señor te envió a una misión. Y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste a la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Miren el verso 20. Entonces Saúl dijo a Samuel nuevamente, yo obedecí a la voz del Señor y fui a la misión a la cual el Señor, ¿qué dice? Me envió. ¿Podía él ver su error? No. La falta de humildad ni siquiera le dejaba ver su error. Y ahí viene algo interesante. Cuando no podemos ver ni ese propio error, no vamos a ver el peligro que tiene el no obedecer la voluntad de Dios. Porque hay un grave peligro. Pero como nuestro corazón está altivo y no queremos ver nuestro error, no podemos ver tampoco el peligro. Y ahí viene lo grave. ¿Cuál era el peligro? Miren, en una guerra normal, el botín era permitido coger.
Si un ejército vencía a otro, podían simplemente coger lo mejor, llevarlo, era parte de ellos, pero es que esto no era una guerra normal, esto era un tiempo de traer justicia sobre la vida de Amalek y por eso no se podía tomar absolutamente nada y debía eliminarse absolutamente todo. ¿Cuál fue el peligro de dejar con vida o darle un respiro a este enemigo peligroso? Y lo vamos a ver en 1 Samuel 30, porque Amalek regresa. Amalek coge y sitia a una ciudad llamada Siclac y empieza a llevarse a toda mujer que encuentra y a todo niño que encuentran. Esto ya tuvo que batallarlo luego el rey David. Pero estos amalecitas sí regresaron. ¿Y cuál fue la intención? Destruirlos por completo. Tomando sus mujeres, tomando sus niños, pero no queda ahí. Sabían que hay un descendiente de este rey Agag que se lo ve años después en un libro muy famoso, en el libro de Esther. Ahí hay un enemigo difícil, complicado, malévolo, Amán. Amán quiso destruir por completo a los judíos. Y saben que Amán es descendiente del rey Agag. Y es ahí donde está el peligro de no cortar la cabeza a aquel enemigo que es peligroso y que tiene una sola intención: destruir al pueblo de Dios. Queridos amigos, no ejecutar el juicio completo sobre los amalecitas dejó luego una raíz que vendría y persistiría de generación en generación, porque siempre hay este enemigo que no se elimina por completo, que diga conmigo esto: siempre regresa. Si no se elimina este enemigo, siempre va a querer regresar. Por eso, cuando nosotros ya en nuestros tiempos vemos hablar a nuestro Señor Jesucristo sobre la radicalidad de quitar toda nuestra vida que nos lleve hacia el pecado, Jesús llega a decir términos: si tu mano te es tropiezo para pecar, es mejor que te la cortes. Si tu ojo te es tropiezo y te lleva a pecar, es mejor que te lo saques. Mejor es entrar tuerto o manco a que no entres. Así de radical son las palabras de Jesús cuando observa sobre ya nuestras vidas también aquel enemigo que nos quiere llevar en contra de la voluntad de Dios. Un enemigo que ataca en la debilidad. Un enemigo que viene con una sola intención: matar, hurtar, destruir. Ahora, dijimos que este Saúl tiene falta de humildad, que tiene falta de visión, pero también tiene falta de sentido de responsabilidad. Ahora, aquí viene algo interesante. Muchos de los que estamos hoy aquí diremos: qué terrible este Saúl. Pero ¿cómo es tan torpe este Saúl? Pero si Dios le está diciendo que coge y aniquile absolutamente todo y no lo hace, y Dios es Dios y sabe por qué se lo dice, ¿por qué no lo hace? Y este tercer punto es algo que nos va a calzar muy bien, yo creo que a todos nosotros. En esta falta de responsabilidad se viene algo interesante, porque nunca es la culpa de Saúl. ¿Se dieron cuenta? Cuando viene Samuel y le llama la atención, ¿qué dice Saúl? Fue el pueblo. A ver, yo fui, hice lo que tú me dijiste, pero fue el pueblo. El pueblo cogió, el pueblo tomó el botín y el pueblo lo iba a sacrificar. Ahí se volvió hasta medio religioso. Fue culpa del pueblo. Queridos amigos, esto es común en el hombre de ayer, en el hombre histórico. Porque le hago una pregunta: ¿qué pasó cuando Adán pecó? ¿A quién le echó la culpa? A Eva. Y cuando Dios le dijo a Eva, ¿a quién le echó la culpa a Eva? A la serpiente. Y sabían algo interesante: Aarón, cuando Moisés se va y Moisés regresa y Aarón había quedado en el pecado de hacer un ídolo, ¿saben lo que dijo Aarón? El pueblo. El pueblo fue. Ustedes se acuerdan cuando Jesús es llevado a juicio y Pilato no encontraba ninguna culpa en Jesús. ¿Saben lo que dijo Pilato? Yo me lavo las manos, ahí es culpable, ¿quién? El pueblo. Queridos amigos, es que normalmente ese es el síndrome del ser humano. No somos responsables de nada.
Por eso es que muchas veces en los hogares el esposo culpa a la esposa. Es que no sabes cómo es mi esposa. Si supieras cómo fuese mi esposa. Y cuando uno habla con la esposa responde, es que es culpa del esposo. Nunca podemos aceptar nuestra responsabilidad. Por eso cuando un hijo se desvía, normalmente el hijo culpa al padre. O cuando una hija se desvía, normalmente la hija culpa a la madre. O cuando vemos el caso de un hombre infiel o una mujer infiel, siempre culpa a la falta de amor en el hogar. Es que no me siento amado, no me siento amada. O cuando vemos que a alguien lo cachan evadiendo sus impuestos, ¿es culpa de quién es? De Correa. No, mentira, es culpa del gobierno. Todo es culpa del gobierno. Cuando hay una persona cae en adicción, queridos amigos, y esto es común observar, es culpa de la sociedad. Mis padres se fueron a España y me dejaron solo porque la sociedad así lo determinó. Es que mis compañeros, siempre es culpa de alguien más. Y me duele ver algo cuando he visto jóvenes que se han convertido en sicarios, siempre culpan al abandono familiar. ¿Qué quiero decir con esto? Todos apuntamos a otro como culpable, menos al real, al culpable real. Nosotros mismos, quienes tomamos la decisión, quienes decimos, no voy a ejecutar al enemigo, no lo voy a quitar de mi vida, lo quiero en mi vida. Saúl, queridos amigos, no obedece y no destruye por esta falta de humildad, por esta falta de visión, por esta falta de responsabilidad. Pero solo esto es un reflejo de lo que Saúl tenía en su corazón, y es que él no estaba considerando a Jehová como el rey. Ahora él es el rey. ¿Será lo mismo en usted? ¿Será lo mismo en mi vida? ¿Quién es el que realmente está gobernando nuestro corazón, nuestras decisiones? ¿A quién estamos considerando como el primero, el que tiene razón, el que dice y hacemos? ¿Será nuestras pasiones, nuestra mentalidad? ¿O será lo que Dios nos dice a través de su palabra, a través del testimonio del Espíritu Santo? ¿A quién estamos obedeciendo? Cuando no consideramos, queridos amigos, a Jesús como el rey de nuestras vidas, ahora nosotros somos los que reinamos. Soy yo el que tiene el control de mi vida. Pero aquí hay que hacerse una pregunta, una sincera pregunta. ¿Cuál fue la consecuencia que atravesó, que vivió Saúl por vivir de esa manera? Es fuerte lo que pasó, porque siendo él escogido como rey, él rechaza al verdadero rey y Dios lo rechaza sobre el gobierno de su pueblo. Es absolutamente fuerte. Yo quisiera que observemos cuál fue la acusación que Saúl recibe de parte del Señor. Y cuando nosotros observamos los versículos del 22 al 23, hay 3 acusaciones que Saúl recibe de parte del Señor. Y la primera es la rebelión. La segunda es la desobediencia. Pero la tercera acusación que él recibe es el rechazo. Y podríamos topar, y ¿saben qué? Lo hermoso de este capítulo de manera específica es que podríamos predicarlo tranquilamente unas 3-4 semanas. Hay muchos temas que abordar. Pero hoy quiero fijarme en uno, y es en esa palabra de que tú rechazaste a Dios. Es la acusación más fuerte que él recibe. Porque esta es una palabra que proviene del hebreo que es súper fuerte, porque no es solamente decir, no vino hoy día Richard, pero Richard a él no le gusta el chifa, y si está escuchando mejor. Y uno le puede brindar un chifa, y Richard, aquí está la mamá, y va a decir, no, muchísimas gracias, nada más. Es un rechazo como que, no lo quiero. Esta palabra no solamente describe el no lo quiero, sino que describe un no lo quiero con desprecio. Es considerar de lo que te están dando que no tuviese valor. Estás repudiando literalmente toda autoridad o toda instrucción. Es el acto de deshonrar aquello que estás
rechazando. Yo conocí años atrás una mujer que cuando venían y querían hablarle de Jesús, ella no solamente decía, no, gracias, ¿sabes qué? Yo no tomo, no bebo, no fumo. Entonces estoy bien con Dios, estoy bien con el flaco. Porque normalmente esa es la respuesta. Ella no lo decía así, ella lo decía, si me vas a hablar de tus evangélicos, ni siquiera me lo menciones. Así de fuerte era el rechazo de esta persona. Y la actitud de Saúl está rechazando con desprecio la autoridad, la instrucción que Dios está trayendo a su vida a que saque a aquel enemigo que regresaría luego a destruirlo. No quiero tu autoridad. ¿Y cuál fue entonces la consecuencia de él? Sino que Dios a sí mismo lo rechazó del reino. Y no solamente eso, sino lo más grave es que él fue rechazado de esa vida de comunión con Dios. ¡Qué fuerte! No solamente porque él persistió en el reinado años después, siguió reinando. Pero no gozó de lo más importante que cualquier persona puede gozar, y es la comunión con Dios. Él nunca más tuvo un propósito. Su único propósito luego fue perseguir a un inocente llamado David. Él nunca más gozó de dirección. Por eso terminó su vida preguntando a brujos. Él nunca más tuvo paz. Por eso Dios tuvo que enviarle a un hombre a que toque el arpa para que los demonios se le vayan. Vaya consecuencia. Rechazó al verdadero rey, al verdadero Dios, y él mismo fue puesto a un lado. Pero ¿qué hay de usted que hoy está sentado aquí conmigo? ¿Qué hay de usted que tal vez me esté escuchando a través de alguna red? ¿Sabían algo? El libro de Romanos, en el capítulo número 1, describe al hombre como conociendo a Dios, entendiendo a Dios, sabiendo quién es Dios, pero rechazando a Dios, toda autoridad de Dios, toda santidad de Dios. ¿Y saben lo que la palabra describe? Que todo hombre que ha hecho eso literalmente es desechado, es entregado a sus propias pasiones. Y queridos amigos, van a ser las mismas consecuencias. Una eternidad sin Él, separados de su reino, separados de la comunión con Dios. Por eso es que el hombre hoy en día vive sin propósito. Años atrás estaba yo en un aeropuerto y me encontré con un hombre asiático. Veníamos de la misma ciudad de China y paramos justamente, creo que era Los Ángeles, y nos sentamos a conversar. Yo tenía mi Biblia abierta, la estaba estudiando y él me empezó a hacer preguntas espirituales. Entonces, cuando empecé a tratar un poco más con él era un hombre con muchas cosas. Tenía familia, tenía recursos económicos, de hecho tenía empresa en China, tenía empresa en Estados Unidos. Pero él me llegó a decir, no soy feliz. Como es medio asiático y a veces tienen estas cosas medias de espíritu, y decía, mi espíritu no se siente en paz. Y es que claro, todo hombre, toda mujer que rechace a Dios va a vivir de la misma manera, entregados por Dios a sus propios placeres y rechazados de aquella comunión que Dios tenía planificada para el hombre. Y por eso es que el hombre vive sin propósito. Y por eso es que el hombre vive sin dirección. Y lo mismo que hablábamos, que Saúl consultaba a los brujos, hoy en día es exactamente lo mismo. La gente se vuelve al horóscopo, la gente se vuelve a las cartas, al tabaco y se vuelve un poco de cosas. Por eso es que el hombre no puede tener paz. Porque ha rechazado al verdadero Rey. Pero aquí hay que hacerse una pregunta que cambia o puede cambiar el rumbo de tu vida, de mi vida. Y es, ¿Dios se complace en rechazar a la gente? En ponerlo a un lado a aquellos que le han desobedecido. Y la respuesta a esa pregunta es no, Dios no se complace en eso.
Y el texto nos va a dar 3 puntos contundentes. Porque cuando Dios habla a Samuel y le dice, me pesa haber puesto a Saúl como rey, estos términos solamente son para ayudarnos a comprender a nosotros, los hombres comunes y corrientes, lo que hay en el corazón de Dios. Cuando él habla en este término, me pesa, otras traducciones dicen, me arrepiento. El arrepentimiento se puede describir como un dolor en lo más interno de tu ser. Es como un dolor que no lo puedes tener más. Lo que Dios está describiendo de sí mismo es que cuando Él mira la acción de Saúl, su corazón está dolido. Porque Dios lo ha puesto ahí, pero Él quiso rebelarse. Quiso irse en contra de Dios. Ese es el primer punto. El segundo punto, Dios declara en su palabra, y miren conmigo en el verso número 29. Dice, también la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que cambie de propósito. Dios no iba a dejar de guiar a su pueblo. Dios no iba a dejar de gobernarle, de proveerles, de cuidarle. Así venga un hombre como Saúl, Dios no dejaba de tener el control sobre su pueblo. Y el tercero es el testimonio de Dios por medio de lo que hizo Samuel. ¿Qué fue lo que hizo Samuel? Y lo hizo para que lo vean. Samuel vio a ese rey, lo mató, lo despedazó, dando ejemplo de lo que realmente tenía que hacerse. Dios no es un Dios que se complace en traer justicia. Él es un Dios justo, pero la Biblia describe que sus misericordias son más altas. Dios le duele en el corazón cuando alguno de nosotros de manera voluntaria nos vamos en contra de su voluntad y no eliminamos a aquellos enemigos de nuestra vida. Queridos amigos, nosotros muchas veces somos como aquel Saúl, que sabiendo la voluntad de Dios simplemente no queremos obedecerlo. Pero la pregunta aquí es cómo esto es relevante hoy para nuestra vida. Esa fue la equivocación de Saúl. Pero queridos amigos, Saúl muestra al hombre de hoy. Saúl muestra al hombre que quiere gobernar a sí mismo. No quiere a Dios que gobierne en su vida, en su corazón. Por eso vemos hoy tantos países que quieren simplemente sacar a Dios de su propia constitución. Literalmente, a Dios no le interesa estar en un papel, le interesa estar en el corazón de la gente. Pero cuando la gente dice no queremos que Dios esté ahí, estamos hablando algo serio. No queremos que Dios gobierne, que no tenga nada que ver con nosotros. Saúl muestra a ese hombre que quiere gobernarse él mismo, que tal vez quiere obedecer a medias. Esto sí me conviene, este pecadito como que me gusta más, el de acá no tanto, entonces Dios. Saúl representa todo esto. Saúl representa al hombre que deshonra y rechaza a Dios con su vida, con sus actos, con sus pensamientos. Pero en cambio tenemos una imagen interesante y es la imagen de Samuel. Samuel se muestra como un siervo obediente. Él sí cumple la voluntad divina y en este caso elimina por completo lo que el otro tenía que haber hecho. Viene Samuel, coge y lo elimina por completo. Pero querido amigo, yo le tengo una noticia. A nosotros nos ha sido dado uno mejor y mayor que Samuel. Jesús. Jesús es el cumplimiento perfecto. Jesús no toleró el pecado, no lo dejó vivo, no dejó rastro alguno de algún amalecita o de un rey Agag. En la cruz, queridos amigos, Jesús ejecuta la sentencia completa sobre el enemigo. Por eso es que la palabra de Dios en Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y no solamente eso, sino que la palabra añade y dice lo siguiente en Hebreos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Para qué? Para librar a todos los que por el temor de la muerte
estaban todavía sujetos a servidumbre. Queridos amigos, Jesús es aquel rey obediente que destruye al enemigo por completo para que nunca más éste tenga el poder de destruirnos. Queridos amigos, este enemigo descrito solamente viene con una consigna, con una instrucción. Y es destruir por completo al pueblo de Dios, a la obra de Dios, al propósito de Dios. Si no, por favor, miremos la historia. Con Adán y Eva destruyó la relación perfecta que tenían. Con Adán y Eva destruyó la santidad que ellos poseían. Con Caín y Abel destruyó lo hermoso de la hermandad. En Sodoma y Gomorra, en cambio, destruyó toda moral. Con Judas destruyó toda conciencia. Pero miremos a la actualidad, miremos al hoy. Miremos cómo este enemigo persiste en la juventud y cómo destruye todo sentido de honra a Dios en los jóvenes. O cómo destruye todo sentido de honra a los padres en los jóvenes. O cómo destruye todo sentido de santidad y de moral. Hoy todo es permitido. La convivencia es permitido. El sexo fuera del matrimonio es permitido. ¿Cómo está destruyendo este sentido que nace de Dios en nosotros y destruido por este enemigo? Está destruyendo el sentido del valor de la vida. Por eso vemos jovencitos de 13, 14, 15, 16 que salen y matan a otros. Pero no solo hablo de los sicarios, sino de toda mujer y hombre que han consentido también un aborto. Es exactamente lo mismo. Veamos cómo está destruyendo también a los adultos cuando destruye todo sentido de familia y todo sentido de fidelidad. Hoy tu corazón debe gobernar y si ya no amas a tu esposa o a tu esposo, puedes tranquilamente salir e ir por otro. Está destruyendo absolutamente todo lo que en Dios hemos tenido como figura. Y sobre todo está destruyendo todo sentido de responsabilidad. Por eso vemos padres y madres que dejan abandonados, no digo económicamente a sus hijos, espiritualmente a sus hijos. Todo sentido de responsabilidad también lo está destruyendo. Pero querido amigo, ¿cuál es tu actitud sobre este enemigo? ¿No lo ves tan malo tal vez? ¿O no lo ves tan peligroso? ¿O inclusive estás disfrutando un poco de tenerlo? El pecado de Saúl fue que no lo consideró peligroso. Fue que no consideró a Dios como veraz. El pecado de Saúl fue rechazar a Dios. Pero mi pregunta es, ¿cómo va a terminar tu historia? Porque sabemos cómo terminó la de Saúl. ¿Cómo va a terminar tu historia? ¿Vas a rechazar la verdad de Dios acerca de este enemigo destructor? ¿Vas a rechazar solo lo que tú consideras dañino, lo que tú consideras que tal vez no está bien, pero vas a deleitarte en lo otro? Yo creo que usted y yo sabemos cómo termina la historia de Saúl. O vas a considerar las palabras de advertencia del Señor como verdades y vas a reconocer que también en tu tiempo, porque yo también lo tengo que hacer y ya lo he hecho, he rechazado la verdad de Dios y también me hallé deleitándome con el enemigo, pero supe que no estaba bien, que estaba rechazando entonces a Dios con mi propia vida. Y es ahí cuando la historia puede cambiar, porque yo puedo pedirle a Cristo, solamente en Cristo, que elimine de mi vida todo aquello que busque destruir mi relación con Él. ¿Cuál va a ser su decisión? ¿En creer la palabra de Dios como la verdad o seguirse deleitando en sus deseos y placeres? Queridos amigos, tal vez aquellos que estén caminando un poco más con Cristo y dicen, Javier, yo comprendo esto, pero hay enemigos que tal vez no he podido derrotar, no los puedo vencer. Y es verdad, en sus fuerzas, queridos amigos, no se puede hacer. Pero en Cristo Jesús, usted no solamente que puede, sino que debe quitar todo vestigio de enemigos
todo vestigio de pecado sobre su vida. Porque les recuerdo lo que la palabra de Dios dice. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino que el apóstol Juan dice lo siguiente: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Oremos. Gracias por escuchar el podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil. Apreciamos que te hayas dado el tiempo de escuchar este mensaje. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que seas parte de esta hermosa comunidad. Que el Señor te bendiga.